Saludos, buscadores de sabiduría y amantes de las tradiciones orientales. ¿Sabían que algunos samuráis pasaban varias horas al día meditando antes de tomar una espada? Sin embargo, a menudo los percibimos exclusivamente como guerreros despiadados, sin considerar la profunda base espiritual de su camino de vida. Hoy nos sumergiremos en el asombroso mundo del Bushido, el código de honor de los guerreros japoneses, y revelaremos los secretos de convertirse en un verdadero samurái a través del prisma de sus prácticas espirituales. Si están interesados en la filosofía oriental, las artes marciales o simplemente el camino del automejoramiento, asegúrense de suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuevos episodios sobre las asombrosas tradiciones de diferentes culturas del mundo. Ahora, pónganse cómodos. Nos dirigimos al Japón antiguo, donde el espíritu del guerrero era más valorado que su espada. La palabra Bushido, en traducción, significa el camino del guerrero, y realmente era todo un camino que comenzaba desde la primera infancia. Pero antes de hablar sobre convertirse en un samurái, entendamos el contexto histórico. La clase samurái se formó gradualmente en Japón, comenzando en el siglo VIII de nuestra era, cuando los terratenientes necesitaban su propia fuerza militar para proteger sus territorios. Para el siglo XII, los samuráis se habían convertido en la élite de la sociedad japonesa y su código de honor se convirtió en la base de toda una filosofía de vida. Curiosamente, la palabra samurái proviene del verbo saburau, que significa servir, y efectivamente, toda la vida de estos guerreros estaba subordinada al servicio, a su señor, al país y a los más altos ideales. Muchos se sorprenden de que el desarrollo espiritual del samurái comenzara mucho antes de que tomara las armas. Ya a la edad de 5 a 7 años, los futuros guerreros comenzaban a estudiar los fundamentos de la etiqueta, la caligrafía y la literatura. Memorizaban textos clásicos y los fundamentos de la moral confuciana. Imaginen, un niño pequeño sentado durante horas en una posición inmóvil, dibujando caracteres y memorizando largos pasajes de tratados filosóficos. Y esto era solo una preparación para cultivar paciencia, concentración y fuerza de voluntad, cualidades necesarias para el camino espiritual de un guerrero. Una de las piedras angulares en la formación espiritual del samurái era el concepto de Mushin, el estado de mente vacía. Suena simple, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, lograr este estado requería muchos años de entrenamiento persistente. La esencia del Mushin era liberar la conciencia de cualquier pensamiento, emoción y prejuicio para actuar intuitivamente, sin demora. Los samuráis practicaban zazen, una forma de meditación sentada, durante la cual simplemente se sentaban con la espalda recta y observaban su respiración. A veces, estas sesiones duraban varias horas. Al mismo tiempo, el guerrero tenía que mantener una inmovilidad completa, a pesar de las piernas entumecidas, el dolor de espalda o las picaduras de insectos. Esta práctica enseñaba control no solo de la mente, sino también del cuerpo, superando sus debilidades. Curiosamente, para un samurái, las prácticas espirituales eran inseparables de las artes marciales. Las artes marciales orientales no son solo un conjunto de técnicas para derrotar a un oponente, sino un sistema holístico de desarrollo humano. Por ejemplo, en el arte de la esgrima, Kenjutsu, se prestaba gran atención al estado interno del guerrero. Se creía que la verdadera maestría llega solo cuando la espada y el espadachín se convierten en uno, y los movimientos se realizan sin la participación de la mente consciente. Para alcanzar tal nivel, los samuráis practicaban los mismos golpes miles de veces, haciéndolos automáticos. Al mismo tiempo, no solo repetían mecánicamente los movimientos, sino que se esforzaban por la mejora constante de la técnica, identificando y eliminando incluso los errores más pequeños. Esta práctica se llamaba Tanren, templanza, y estaba dirigida no solo a desarrollar habilidades físicas, sino también a fortalecer el espíritu. La base filosófica del Bushido se convirtió en una combinación única de varias enseñanzas religiosas y éticas. El sintoísmo, la religión nativa japonesa, aportó al código samurái la veneración de los antepasados y la lealtad a las tradiciones. El confucianismo añadió principios de piedad filial,
respeto a los mayores y devoción al gobernante, y el budismo zen enseñó a los samuráis a aceptar la vida tal como es, sin apego a los resultados de sus acciones. Esta asombrosa mezcla de enseñanzas aparentemente heterogéneas creó una cosmovisión única en la que el arte del guerrero y las prácticas espirituales se convirtieron en dos caras de la misma moneda. Ahora, hablemos de uno de los aspectos más famosos de la filosofía samurái, la actitud hacia la muerte. Para una persona occidental puede parecer extraño, pero los samuráis practicaban activamente la conciencia de su propia mortalidad. Cada mañana, el guerrero se despertaba con la idea de que ese día podría ser su último. Algunos incluso meditaban, imaginando varias formas de su propia muerte, por espada, flecha, enfermedad o vejez. Esta práctica se llamaba Shikitai Yanken, contemplación de la muerte del cuerpo. Su objetivo no era asustarse a uno mismo, sino, por el contrario, liberarse del miedo a la muerte, aceptar su inevitabilidad y, por lo tanto, vivir una vida plena sin arrepentimientos. Un tratado samurái dice: el camino del samurái es una conciencia constante de que puedes morir en cualquier momento, y esto no era un fatalismo sombrío. Más bien, tal enfoque ayudaba a valorar cada momento de vida y estar siempre listo para enfrentar la muerte con dignidad. Sorprendentemente, los samuráis prestaban gran atención al desarrollo estético. El arte de la caligrafía, la pintura, la poesía, la ceremonia del té, el arreglo floral, todo esto se consideraba una parte importante del camino del guerrero. Esto manifestaba el concepto de Bunbu Ryodo, el camino del pincel y la espada, según el cual las habilidades militares y culturales deberían desarrollarse por igual. Los samuráis creían que la práctica de las artes desarrolla las mismas cualidades necesarias en la batalla: concentración, atención, sentido del equilibrio y armonía. Además, las actividades creativas ayudaban al guerrero a lidiar con la tensión emocional que inevitablemente surge en condiciones de constante preparación para la batalla. Imaginen a un guerrero endurecido en batallas que, después de una batalla sangrienta, se sienta y con la misma concentración con la que sostenía la espada, toma un pincel para escribir un haiku sobre la fugacidad de la vida o la belleza de los cerezos en flor. Un lugar especial en las prácticas espirituales de los samuráis lo ocupaba el concepto de hiri, deber u obligación. Desde la infancia, un samurái era criado en la creencia de que sus deseos personales son siempre secundarios a su deber hacia su señor, familia y sociedad. Esta idea estaba tan profundamente arraigada en la conciencia del guerrero que se convertía en parte de su personalidad. Para desarrollar un sentido del deber, los samuráis practicaban ejercicios psicológicos peculiares. Por ejemplo, podían prometerse realizar alguna acción y luego adherirse estrictamente a ella, a pesar de cualquier dificultad, o voluntariamente renunciaban a algo placentero para fortalecer la fuerza de voluntad. Tales prácticas formaban un carácter capaz de resistir tentaciones y debilidades. Sabían que las prácticas de respiración eran un elemento crucial en el entrenamiento samurái. El arte del control de la respiración, conocido como Kokyūhō, se utilizaba no solo durante la meditación, sino también en la vida cotidiana y, por supuesto, en la batalla. Los samuráis aprendían a respirar con el abdomen, no con el pecho, dirigiendo la energía al centro de gravedad del cuerpo, el área justo debajo del ombligo, que en Japón se llama hara. Se creía que la respiración adecuada ayuda a acumular y distribuir la energía vital ki. Además, el control de la respiración permitía regular el estado emocional, calmarse en situaciones estresantes y mantener la claridad mental. Durante un duelo, un samurái que dominaba el arte de la respiración podía notar el momento de inhalación o exhalación del oponente y usar esto para atacar, ya que es en estos momentos cuando la concentración generalmente disminuye. Uno de los conceptos fundamentales del Bushido era la idea de Michi, el camino. Los samuráis veían su mejora como un camino interminable sin un destino final. Incluso un maestro que había alcanzado el nivel más alto en las artes marciales continuaba entrenando con la misma diligencia que un principiante. Esta era la práctica de Shugyo, automejoramiento continuo.
Curiosamente, tal enfoque es completamente opuesto al modelo occidental moderno de aprendizaje, orientado hacia un resultado específico. Para un samurái, el proceso era más importante que el resultado, y cada logro se convertía simplemente en un paso hacia un mayor crecimiento. Esta filosofía se refleja perfectamente en la parábola zen de la taza de té. Cuando una taza llena no puede contener más líquido. Así también una mente llena de nociones de su propia maestría es incapaz de aprender más. La autodisciplina era la piedra angular en la formación espiritual de un samurái. La práctica de Seisin Tanren, templanza del espíritu, incluía varios métodos para probar los propios límites de resistencia. Por ejemplo, los guerreros podían sentarse bajo una cascada helada en invierno, permanecer inmóviles en la escarcha o, por el contrario, soportar el calor con el atuendo completo. Podían subalimentarse o dormir poco, deliberadamente, para aprender a funcionar en condiciones de incomodidad. Estas prácticas no estaban dirigidas a la autotortura, sino a conocer las propias capacidades y superar las limitaciones impuestas por el cuerpo. Los samuráis creían que la verdadera libertad llega solo cuando una persona se libera de la dependencia servil de la comodidad física. En el desarrollo espiritual de un samurái, el concepto de makoto, sinceridad o autenticidad, jugaba un papel enorme. Esta cualidad implicaba honestidad absoluta ante uno mismo y los demás, correspondencia completa entre palabras y acciones. Para desarrollar makoto, los samuráis practicaban el autoanálisis, evaluando diariamente sus acciones y pensamientos en términos de conformidad con los ideales del Bushido. Al hacerlo, se esforzaban por ser jueces imparciales de sí mismos, sin justificar sus propias fechorías y sin exagerar logros. Tal práctica requería un coraje significativo, porque reconocer los propios errores y deficiencias es una de las tareas más difíciles para el ego humano. Sin embargo, fue precisamente a través de tal honestidad implacable que un samurái podía verse a sí mismo como realmente es, sin ilusiones ni autoengaño. Curiosamente, a pesar de su estilo de vida belicoso, muchos samuráis practicaban la compasión y la bondad. Esta práctica se llamaba Jin, humanidad, y era uno de los principios más importantes del Bushido. Se creía que la verdadera fuerza se manifiesta no en la crueldad, sino en la capacidad de mostrar misericordia. Los samuráis entrenaban esta cualidad a través de varios ejercicios espirituales. Por ejemplo, podían cuidar de personas enfermas o ancianas, proteger a los débiles, compartir comida con los necesitados. En situaciones de batalla, la manifestación de Jin podía expresarse en que el samurái perdonaba a un oponente si mostraba coraje y dignidad. Esta práctica enseñaba a los guerreros a ver el valor humano incluso en sus enemigos y a no sucumbir al odio ciego o la sed de venganza. Desde la infancia, a un futuro samurái se le enseñaba a controlar sus emociones. La práctica de Fudoshin, mente imperturbable, estaba dirigida a desarrollar la capacidad de mantener la calma en cualquier circunstancia. Los guerreros se entrenaban para no reaccionar ante provocaciones, insultos o amenazas, permaneciendo internamente inmóviles, como una roca en medio de un mar embravecido. Para esto utilizaban varias técnicas psicológicas, por ejemplo, imaginándose a sí mismos como un recipiente vacío a través del cual las emociones fluyen libremente sin quedarse dentro, o se visualizaban a sí mismos como una montaña, imperturbable ante una tormenta. Esta práctica era especialmente importante en situaciones de combate, cuando el pánico o la ira podían costar una vida, pero no era menos valiosa en la vida cotidiana, ayudando a mantener la claridad de pensamiento al tomar decisiones importantes. Se prestaba especial atención en el desarrollo espiritual del samurái al concepto de rei, etiqueta o forma adecuada de comportamiento. Los samuráis creían que lo externo influye directamente en lo interno, y por lo tanto, observaban escrupulosamente rituales y ceremonias. Cada movimiento, desde la forma de sentarse hasta la manera de sostener los palillos, tenía su significado y se realizaba con plena conciencia. Esta práctica se llamaba katachi, forma, y estaba dirigida a desarrollar la atención plena en las acciones cotidianas. A través de la observancia de la forma,
El samurái aprendía a estar completamente presente en cada momento de la vida, sin distraerse con pensamientos extraños. Desde la perspectiva de la psicología moderna, esto no era otra cosa que la práctica del mindfulness, que hoy se utiliza activamente para combatir el estrés y mejorar la calidad de vida. Quizás el ritual más famoso de los samuráis era el seppuku, suicidio ritual mediante destripamiento. Esta práctica, horripilante desde la perspectiva de las personas modernas, para los samuráis era la máxima manifestación de autocontrol y fidelidad a sus principios. La disposición a cometer seppuku en cualquier momento se cultivaba desde temprana edad y se convertía en parte de la preparación espiritual del guerrero. No se debe pensar que los samuráis buscaban la muerte. Por el contrario, valoraban la vida, pero valoraban aún más el honor y la fidelidad a su camino. El seppuku era una medida extrema tomada para evitar la deshonra o para demostrar desacuerdo con una decisión injusta de los superiores. Curiosamente, el procedimiento del seppuku en sí estaba estrictamente regulado y representaba un ritual complejo, en el que cada detalle tenía un significado simbólico. A pesar de que la era de los samuráis ha pasado hace mucho tiempo, sus prácticas espirituales continúan viviendo en la cultura japonesa moderna. Muchos principios del Bushido se han adaptado a la vida pacífica y se han convertido en la base de la ética corporativa, la pedagogía y varios métodos de autodesarrollo. Conceptos como la mejora continua, la autodisciplina, la dedicación a la causa y la atención a los detalles siguen formando el carácter nacional japonés hoy en día. Y las artes marciales de los samuráis, transformadas en deportes modernos, kendo y aido, kyudo, continúan sirviendo como un instrumento de crecimiento espiritual para millones de personas en todo el mundo. Sorprendentemente, muchas prácticas espirituales de los samuráis resultan extremadamente relevantes en nuestro ajetreado mundo, lleno de información y estrés. La meditación de atención plena, el control de la respiración, el desarrollo de la concentración, la capacidad de vivir en el momento presente. Todo esto, la ciencia moderna lo reconoce como herramientas efectivas para mejorar el bienestar psicológico e incluso la salud física. Resulta que los antiguos guerreros que vivieron hace muchos siglos encontraron intuitivamente aquellos métodos de trabajo con la conciencia que apenas ahora estamos comenzando a redescubrir a través de la investigación científica. En resumen, podemos decir que convertirse en un samurái era un proceso holístico que abarcaba todos los aspectos de la vida, desde el entrenamiento de combate hasta la educación estética, desde el desarrollo físico hasta el crecimiento espiritual. El Bushido ofrecía no solo un conjunto de reglas de comportamiento, sino una filosofía de vida holística en la que el arte del guerrero se convertía en un camino hacia el autoconocimiento y la automejora. Y aunque vivimos en una era completamente diferente, muchos principios y prácticas de los samuráis pueden adaptarse a la vida moderna y ayudarnos a volvernos más conscientes, disciplinados y decididos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles de las prácticas espirituales de los samuráis les parecen más valiosas para las personas modernas? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Estoy muy interesado en conocer su opinión. Si este tema les interesó, no olviden dar me gusta, suscribirse al canal y hacer clic en la campana para no perderse nuevos episodios. Y si el video les pareció útil, compártanlo con amigos, quizás también estén interesados en sumergirse en el mundo de la sabiduría oriental. En próximos episodios continuaremos explorando las asombrosas tradiciones de diferentes culturas y descubriremos nuevos caminos hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. Recuerden, el viaje de 1000 Li comienza con un solo paso. Hasta la próxima.